Ecos, ecos, ecos de lo que dejó la jornada número 5 de las eliminatorias de la CONCACAF. Hablamos de los grandes ganadores, de los grandes perdedores, hablamos de los directores técnicos de nuestras selecciones centroamericanas. Mire, hay selecciones que estaban cerca de lograr ese boleto a la clasificación al Mundial. Y de la noche a la mañana, estas selecciones se han alejado de ese objetivo. Hablamos de eso y de mucho más en este programa de Un poco de todo con su servidor, Saúl Salguero. Mire, hay grandes ganadores y grandes perdedores después de esta jornada número 5 de las eliminatorias mundialistas. Todos recordaremos titulares de periódicos, emisiones de radio, programas de televisión, programas en las redes sociales, en YouTube, en fin, en todas las plataformas habidas y por haber, surgieron noticias que daban ya por clasificada una selección de Honduras, que una selección de Guatemala haría hasta lo imposible por salir de donde estaba y ganarle a una selección de Panamá, que le salió todo a la selección de Panamá, una selección de El Salvador que todavía matemáticamente tenía posibilidades, pero al final la realidad de El Salvador es de otro planeta, y una selección de Honduras que ya contaba la historia y ya se preparaban muchos aficionados a comenzar a comprar los boletos para estar presentes en los juegos de su selección. Pero las cosas no salieron como se esperaba. ¿Por qué? Porque hubo grandes perdedores. Y desafortunadamente, entre los grandes perdedores de esta jornada número 5, solo la selección de Panamá no entró en la lista. Sí, una lista de los Billboard, si usted quiere llamarle de esa manera, pero solo la selección de Panamá se libró de estar en esa lista de los Grammys, porque El Salvador fue humillado ante la selección de Surinam. Guatemala cayó luchando en el trébol ante la selección de Panamá. Mire, no duele perder cuando usted ve a su selección jugando y entregándose hasta el último instante. Y eso lo vimos todo de Guatemala. Panamá fue un gran ganador en ese partido. Honduras fue sorprendido en Nicaragua. Sí, y vuelvo a repetir ese dicho que al Mundial no vamos, pero a Honduras le ganamos. Y una selección de Costa Rica que sufrió de lo mismo. Una selección de Costa Rica que volvió a errar enorme cantidad de oportunidades, las cosas no salieron, bajo rendimiento, mal planteamiento del técnico, en fin, un desorden de primer nivel. Y Costa Rica pagó caro, porque cuando tenía que resolver con un triunfo, resolvió con una derrota. Y una selección de Costa Rica de la cual esperábamos más, pero ya vamos a hablar detalladamente de eso. Ahora, los grandes ganadores. La selección de Surinam, una selección de Surinam que se está acercando a esa clasificación a su primera Copa del Mundo. Una selección de Panamá que ganó en Guatemala y que también tiene posibilidades. Si no es con la clasificación directa, podría ser con el repechaje. Una selección de Haití que demostró que sigue viva y del tercer lugar saltó al segundo lugar, igualando en puntos a la selección de Honduras. Y una selección de Nicaragua que ya estando eliminada, le pegó un campanazo a una selección hondureña que ya se sentía en la Copa del Mundo. Eso fue lo que nos deja la jornada 5. Grandes perdedores y grandes ganadores. Ahora, si hacemos un recuento de lo que ocurrió, pues nos recordaremos que en el grupo C, Nicaragua le ganó a la selección de Honduras con marcador de 2-0. ¿Qué es lo que se viene de ese partido en eso que aquí llamamos ecos? Bueno, las críticas sobre Reinaldo Rueda por el mal planteamiento del equipo,
por el bajo rendimiento de muchos jugadores. Y aquí muchos me textearon en el programa pasado y me dijeron, Honduras jugó con bajas. Yo le voy a decir algo, Nicaragua también jugó con bajas. O sea, no podemos desmeritar lo que hizo la selección de Nicaragua. Nicaragua salió, planteó su partido. Honduras no supo reaccionar, no supo superar el esquema que había mandado a la cancha Marco el Fantasma Figueroa, y Reinaldo Rueda se regresa a casa con una derrota de 2-0. Honduras estuvo cerca de una clasificación, porque si Honduras hubiese ganado ese partido, con la derrota que sufrió Costa Rica, mire, todavía estarían celebrando en Honduras. Pero como Honduras perdió, no sacó provecho de la victoria de Haití sobre la selección de Costa Rica. Entonces no vamos a quitarle mérito a lo que hizo la selección de Nicaragua ante la selección de Honduras. Si Honduras no funcionó fue porque Nicaragua al final no la dejó funcionar. Y lo que sucede muchas veces es que a veces perdemos el parámetro de donde estamos parados. Mire, el papel aguanta con lo que le pongan, dice un dicho muy antiguo. Desafortunadamente hay gente en las redes sociales y en algunos medios escritos que simplemente ya daban como ganadores a la selección de Honduras sin haber comenzado el partido. Solo porque dice que la historia dice que Honduras tiene mayor tradición futbolística que Nicaragua. Pueda ser que sí. Puede ser que Honduras tenga mucha más historia que Nicaragua a nivel del fútbol, que ha tenido participación en Copas del Mundo, que ha estado en Copas de Oro, que ha tenido muy buenas participaciones, que ha llegado a semifinales, que ha sido una selección que cuando se disputaba la Copa Centroamericana, ¿se acuerda usted de ese certamen? La Liga Centroamericana, lo ganó varias veces. Que Honduras era un monstruo, sí. Todo eso es verdad. Pero sobre la cancha, los números, las estadísticas, la historia no juegan. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? Entonces yo me puedo poner en este programa a decir, mire, la próxima semana Honduras va a golear a Costa Rica. Pero ¿cuál es el fundamento que yo tengo para decir que Honduras le va a ganar a Costa Rica? Ninguno. Porque sobre la cancha son 11 contra 11. Mire, y cuando el partido comienza, cualquier situación que se dé dentro de ese encuentro puede cambiar el ritmo o el resultado del encuentro. Una expulsión, una lesión, una mala decisión arbitral. Mire, todo eso puede influir en un resultado. Entonces no podemos dar por ganado un partido cuando ni siquiera ha comenzado. Y ese fue el problema en Honduras. Mucha gente se dejó llevar porque un par de tarados comenzaron a decir que el partido iba a ser fácil. Miren, esta plataforma, en este canal de Un Poco de Todo dijimos, Honduras no se puede confiar de Nicaragua. ¿Por qué? Porque Nicaragua ya no tiene nada que ganar. Nicaragua va a salir a la cancha a hacer su partido. Y así fue. Salió y le apagó las luces a la selección de Honduras. 2-0, guste o no. Goles de Bansi Hernández y de Jaime Moreno. Dos de las figuras de este equipo nicaragüense. ¿Que jugó? Sí. ¿Jugó ante una selección de Honduras que tuvo bajas? Sí. Pero también Nicaragua tuvo 4 bajas para este partido. Entonces no podemos quitarle mérito a lo que hizo Nicaragua. En el estadio Hergilio Atto, Haití se enfrentó a la selección de Costa Rica. Una selección de Costa Rica, ya hablaremos del Piojo más adelante, de Don Piojo, pero una selección de Costa Rica que en estas eliminatorias no se le encuentra ni los pies ni la cabeza.
tocó la cabeza ni los pies. Ha sido un rompecabezas, pero de verdad, rompecabezas, tratar de armar a una selección de Costa Rica que fuera competitiva para este certamen. ¿Por qué? Porque al final la selección de Costa Rica no ha cumplido. Bajo rendimiento, muchos culpan al técnico, pero no es solo el técnico, es todo alrededor de la selección de Costa Rica que no funciona. Mire, y no viene funcionando desde hace un montón. ¿Se acuerda cuando se fue, y vuelvo a traer a la palestra, a don Gustavo Alfaro? Cuando él llegó a Costa Rica, comenzaron a trabajar con una nueva generación de futbolistas. Y en ese momento había un buen proceso que estaba comenzando, con miras a la Copa América. Y clasificó la selección de Costa Rica y tuvo una muy buena participación, pero al final se rompió ese cuento de hadas entre la Federación Tica y el técnico Gustavo Alfaro. Se hizo una telenovela, que si se va, que si se queda, que si no se va, que en fin. Pero fueron 2 millones de razones anuales por las que el técnico argentino Gustavo Alfaro se fue a dirigir a Paraguay. Y al final, Gustavo Alfaro clasificó a Paraguay a la Copa del Mundo y quedó divorciado en todos los sectores con la gente en Costa Rica. Con justa razón la gente en Costa Rica. ¿Por qué? Porque los dejó como novias del pueblo, vestidas y alborotadas. Y entonces viene la federación y a principios de este año, del 2025, deciden llevar a Miguel Herrera. A mi juicio, lo sigo manteniendo. Miguel Herrera es un buen técnico. El problema es que desafortunadamente ha tenido muy poco tiempo. No conocía a los jugadores. Y ese es el problema cuando uno lleva un técnico a las puertas de unas eliminatorias, porque quieras o no, enero a la fecha, o sea, hay que trabajar. Mire, diferente es cuando usted dirige un equipo que los tiene toda la temporada, mañana y tarde, para poder trabajar a doble turno. ¿Cierto o no? Cuando usted dirige a una selección, se tiene que acomodar a lo que le dan. Son 3 días previos a cada partido oficial. Si no es fecha FIFA, usted no puede contar con los jugadores y que le toca trabajar desde la oficina, hacer seguimiento a jugadores, hablar con jugadores y en algunos casos viajar para conversar con los jugadores. Es un trabajo completamente diferente. Entonces es muy diferente dirigir a un equipo que dirigir una selección. Entonces no se le puede pedir milagros tampoco al Piojo Herrera. Y no lo estoy defendiendo porque yo abogado defensor no soy de nadie. Pero hay que ser realistas con lo que se tiene. Ahora, que la prensa, después de este partido, la prensa tica se fue sobre jugadores, sobre técnico, sobre todo el mundo. Pero hay que analizar qué es lo que ha ocurrido. Hay que analizar el bajo rendimiento de los jugadores. Hay que analizar un montón de situaciones que se dan alrededor de una selección. Pero al final, ¿fue un fracaso? Sí, fue un fracaso. Porque Haití le gana a Costa Rica con marcador de 1-0. Costa Rica necesitaba ganar de ese partido para poder decir, mire, estoy a un partido de la próxima semana enfrentando a la selección de Honduras para clasificar a la Copa del Mundo. Pero desafortunadamente, luego de este resultado, seamos honestos. ¿Existe posibilidad? Sí existe, pero es más de fantasía que de realidad. Podríamos decir en un 85% que Costa Rica se quedó sin Copa del Mundo. Existe un 15% de posibilidades que se dé resultados, que Nicaragua le gane a la selección de Haití y que con goleada la selección de Costa Rica le gane a Honduras, porque acuérdese que estarían igualando en puntos y diferencia de goles marca a quién se va al Mundial y quién se queda. Entonces, siendo realistas, un 85% dice que Costa Rica ya no tiene nada que hacer, que ya fue eliminada. Y existe un 15% de posibilidades
eso de poner el santo de cabeza, de rezar el rosario, de portarse bien por los próximos, ¿qué? 6 días o menos, para que la selección y los resultados se den. Y cuando digo la selección cumpla y los resultados que la selección necesita se den. Pero un 85% dice que la selección de Costa Rica no va a ir al Mundial. Un 15% sí lo dicen. Aquellos que tienen mucha fe, pues yo les deseo la mejor de las suertes a la gente en Costa Rica. Pero hay que ser realistas y poner los pies sobre la tierra y decir en qué fallamos, porque fue un fracaso, en qué fallamos con este fracaso y cómo tenemos que levantar cabeza nuevamente para volver a ser aquella selección de Costa Rica que hace 15, 20 años le metía miedo no solo a las elecciones del área centroamericana, metía miedo en el área de la CONCACAF y sus participaciones en Copas del Mundo fueron muy buenas. Pero el hecho que jugaran contra Haití no significaba que esa experiencia, que los números, la historia iban a jugar. Y al final, sin tener tantos mundiales como lo tiene Costa Rica, sin tener la historia que Costa Rica tiene, llegó a Haití y le ganó 1-0 con anotación de Pierrot al minuto 44. Simple. Los partidos se ganan en la cancha. ¿Cómo quedó la tabla de clasificación en el grupo C? Honduras, 8 puntos. Haití, 8 puntos. Costa Rica, 6 puntos. Nicaragua, 4 puntos. Honduras necesita ir a ganarle a la selección de Costa Rica. Y ganarle sin recibir gol en contra. Y esperar que si Haití le gana a Nicaragua no sea por muchos goles porque existe +3 de diferencia. Y eso se puede acortar en un partido. Porque si Honduras gana y Haití hace lo suyo y gana el partido, estarían igualando en puntos. ¿Y quién se va? Pues se va a la selección que mejor diferencia de goles tenga. En el grupo A. Miren, el grupo A voy a comenzar con el partido de la noche antes de llegar al partido de El Salvador. Mire, Guatemala recibiendo a la selección de Panamá en el Estadio El Trébol, se habló mucho de ese partido extradeportivamente y deportivamente hablando también. Lo mismo que ocurría con la prensa en Honduras, lo mismo que ocurría con la prensa en Costa Rica, que piensan que por historia tienen que ganar, pues igual, aquí Guatemala con menos posibilidades, porque siendo honestos, como lo dijimos en esta plataforma, Panamá llegaba como favorito sobre la selección de Guatemala. Y lo mencioné incluso en el programa pasado, repitiendo el porcentaje de posibilidades que tenía Panamá sobre la selección de Guatemala. Guatemala tenía, creo que el 35% de posibilidades de ganarle a la selección de Panamá. No se dio. Panamá ha sufrido de algo desde hace mucho. Es la definición. ¿Se acuerda? Hacíamos chistes incluso en este programa cuando decíamos que Panamá fallaba demasiado. Y mis mismos hermanos panameños, cuando me contestaban en los comentarios, me decían que era cierto, que el rendimiento de algunos jugadores no cumplía, porque demasiado fallaban. Pero en el Trébol, en el estadio El Trébol, la noche del jueves, la selección de Panamá logró lo que no había logrado en mucho tiempo. Primero, Thomas Christensen analizó bien el partido, sabía que había que renunciar al ataque, sabía que tenía que detener a la selección de Guatemala, que iría en busca de la victoria porque era lo único que a Guatemala le interesaba por su posición en la tabla de clasificación. Con 5 puntos, solo una victoria la hacía soñar con clasificar a la próxima Copa del Mundo en el último partido de la próxima semana cuando reciba a la selección de Surinam. Y entonces, Thomas Christensen, que es un viejo lobo de mar, yo siempre he dicho, y he puesto el ejemplo, y ojo, y si no me crees, vea los programas pasados cuando hablo de selecciones centroamericanas y se da cuenta que siempre lo he dicho. Para mí, Thomas Christensen, el Flaco Tena, Miguel Herrera,
son los mejores tres técnicos que existen en este momento en Centroamérica. Lo mejorcito son esos tres. Y en el área de la CONCACAF, Thomas Christensen, imagínense, con un proceso largo con Panamá, pues analizó bien el partido, se plantó bien y dijo, voy a renunciar al ataque. Y cubrió espacios, lo hizo ordenadamente. ¿Y qué pasó? Cumplieron lo que no habían hecho en otros partidos. Fueron más efectivos que la cigüeña después de 9 meses. Cada pelota, las 3 oportunidades que tuvo Panamá las metió. Cecilio Waterman al 31. Vuelve a repetir Waterman al 43. Mire, Guatemala respiró, porque al 69 llegaba Arquímedes Ordóñez y puso a soñar de que se podía lograr remontar el marcador. Y después llegó Rudy Muñoz en un excelente gol también, el 2-2, pero esa alegría, desafortunadamente para mis hermanos guatemaltecos, duró poco. ¿Por qué? Porque Panamá llegó efectivo y cumplió. Al minuto 78, José Fajardo ponía las cifras finales del 3-2. Una victoria de Panamá, mire, merecida, buen arbitraje, no se puede quejar nadie. Guatemala luchó hasta el último minuto, es de aplaudir lo que hizo la selección de Guatemala, pero le falta mejorar. Y lo habíamos hablado, mire, si usted habla de cuándo fue que perdió Guatemala la eliminatoria para estar presente en el próximo Mundial, la perdió en el primer partido, cuando, pese a dominar, cayó 1-0 ante El Salvador. Y si eso fuera poco, perdió puntos también en ese partido jugando en Surinam, cuando tuvo a la selección de Surinam, falló 3 o 4 oportunidades claras de anotar, estaba 1-0 y en la última jugada de ese partido le marcan el empate. Guatemala fue superior a Surinam. Pero el resultado que se dio al final simplemente le cortó las alas. Después fue a ganar a El Salvador, esperaba el milagro en el trébol, cambiaron escenarios deportivos, hicieron lo inteligente, cambiar y tratar de jugar en una cancha de pasto natural y no artificial, lo que es beneficioso para el fútbol de Guatemala. Pero al final, con 5 puntos ya no tienen vela en este entierro. Lo mismo que dije en el programa pasado. El Salvador se quedó con 3 puntos en el sótano. Pero Panamá logró ganar, se ubica siempre en el segundo lugar porque la selección de Surinam tiene mejor diferencia de goles. Y todo lo vamos a conocer en la última jornada. Ay, la selección de Surinam, mire, hizo lo que quiso con El Salvador. Surinam fue superior. Dijo don Hernán El Bolillo Gómez en su momento que ninguna selección nos había superado desde que él había llegado a hacerse cargo de la selección de El Salvador. No, no sé honestamente a qué se refería, porque yo creo que los 3 puntos que tenemos en esta fase de clasificación, cuando realmente es doloroso, pero es una sola victoria y fue un golpe de buena suerte, porque honestamente la selección de Guatemala fue 100 veces mejor que nosotros, pero el fútbol así es, y lógico. No se entiende hasta este momento, y no lo estoy diciendo como aficionado, sino que lo estoy diciendo como un profesional del micrófono. Pero el problema de El Salvador no es solo don Hernán, el problema de El Salvador va mucho más allá. Aquí hay que reconocer el trabajo que había hecho Hugo Pérez, y yo no soy defensor de nadie. A mí Hugo Pérez había cosas que sí me parecían, habían cosas que no me gustaban de él. Uno es que para mí no era el técnico idóneo de la selección porque no era su cargo. Él era buscatalentos de la selección. Él es bueno trabajando en la formación de jugadores, no como director técnico. Pero aceptó el reto. La selección por momentos jugaba bien, pero cometió un error. Error para los que no saben de fútbol. Le voy a decir por qué. Porque él comenzó a criticar a la liga y empezó a decir que la liga era mala, algo que es una realidad. Entonces se echó encima la liga y comenzaron a hacerle la campaña que
posteriormente hace que lo saquen de la selección y lleven a Rubén de la Barrera, después David Dóniga y ahora don Hernán Darío Gómez. Ahora, pero honestamente, jugábamos mejor con Hugo Pérez de lo que la selección es. El problema de El Salvador va mucho más allá. El problema de El Salvador es no hay trabajo en bases, en fin, hay un montón de situaciones. No es solo el técnico, que es muy malo, por cierto. Pero El Salvador llegó a Surinam y se cayó después de 61 minutos de juego. Y cae humillantemente con marcador de 4-0. No hay manera de defender lo indefendible. Mal planteamiento técnico, dejó a los jugadores más interesantes, mejores de esa convocatoria que llevaba, los dejó en la banca. El caso de Nathan Ordaz, una de las grandes figuras de la Major League Soccer con el LAFC, jugador que está en la vitrina, en la mira de equipos europeos y lo deja en la banca. Manda a los jugadores con un esquema completamente equivocado para el partido. Mire, no hay excusa y yo creo que el 4-0 lo refleja. Una derrota, claro. Don Hernán, después de la derrota, escuche bien, estas son palabras de él, dijo: en lo personal creo que esta eliminación nos servirá para ganar experiencia. Ok, más. Y para ir pensando en qué se está fallando. Que no le puedo responder en este momento. ¿En qué se está fallando? Conservaremos esta base de jugadores para darle continuidad al proceso y prepararnos para las eliminatorias del Mundial 2030. Espero seguir, ojalá y no, entrenando a este grupo de jóvenes, ya que le he tomado mucho cariño a toda la gente en El Salvador. Ok, primero, por favor, no sigamos con este señor que es más mentiroso, que es más malo que la leche cortada. Decía un dicho argentino, esto es más malo que pegarle a una mamá. El técnico está enamorado de la gente en El Salvador, que le gusta a la gente en El Salvador. No, le gustan los $25,000 que gana mensuales. Pero si usted cree que el técnico se va a ir, no, yo creo que el INDES, el Instituto Nacional de los Deportes, el presidente del Instituto Nacional de los Deportes, el señor Bukele, será presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol y obviamente ahí se va a quedar por un tiempo más. Pero eso es lo que ocurrió, humillante derrota de la que sufre El Salvador ante la selección de Surinam. Ahora, en esta eliminatoria de la CONCACAF hemos hablado mucho de los técnicos, específicamente de los técnicos de nuestras selecciones. Thomas Christiansen, obviamente, es el técnico que ha tenido un proceso mucho más largo. Fracasó en sus eliminatorias de Qatar, pero Panamá confió y dijo, démosle más tiempo. Llegó en agosto del 2020 y hasta esta fecha sigue con el proceso más largo en las elecciones de Centroamérica. ¿Está cerca de clasificar a su próxima Copa del Mundo? Sí. Pero para eso tiene que ganarle con goleada a El Salvador y esperar. Sí, tiene que esperar a ver qué es lo que hace Guatemala con la selección de Surinam. Si Guatemala ya dio todo por perdido, podría darse la situación que Surinam gane en el trébol la próxima semana. Y eso no le conviene a la selección de Panamá. ¿Por qué? Porque Panamá en el Rommel Fernández recibe a la selección de El Salvador y le tiene que ganar por lo menos por 3-0 para la diferencia de goles. Esperar que Guatemala le haga por lo menos un gol a la selección de Surinam, esperar que si Surinam gana, que no sea por mucho, y tratar de golear a la selección de El Salvador. Ahora yo le voy a decir una cosa. ¿De dónde es el presidente de la Comisión Normalizadora de El Salvador en este momento? Sí, es panameño. ¿Quién llevó al técnico de la selección de El Salvador? Y ojo que no estoy diciendo nada.
simplemente lo estoy tirando al aire. Allá usted haga sus propias conjeturas de este asunto. ¿Quién lo llevó? El presidente de la actual Comisión Normalizadora de Fútbol, que es de nacionalidad panameña, llevó al Bolillo Gómez a dirigir a la selección de El Salvador. ¿Contra quién juega la selección de El Salvador? Contra Panamá. ¿Partido difícil para El Salvador? Sí, va a ser difícil. ¿Por qué? Porque para mí Panamá es mucha mejor selección que El Salvador. Así como lo fue Guatemala, mucha mejor selección que El Salvador, y así como lo demostró Surinam sobre la cancha, mucha mejor selección que El Salvador. Panamá tiene que ganar y tiene que ganar con goleada en el Rommel Fernández. Luis Fernando Tena, el segundo técnico con mayor tiempo en una selección del área centroamericana. Llegó en enero del 2022 y desde ese momento agarró las riendas de la selección de la franja. Ha tenido un buen trabajo, obviamente muy poco material humano de dónde escoger, porque Guatemala tiene el mismo problema que tiene El Salvador. Pocos jugadores en el extranjero, la mayoría jugando en casa, en el redondo guatemalteco, y el rendimiento, obviamente, la calidad de nuestras ligas es inferior al extranjero. Es bueno para el área centroamericana, pero saliendo de nuestro círculo de Centroamérica nos damos en la cara cuando nos toca enfrentarnos a equipos de México, a equipos de la Major League Soccer, a equipos de otras categorías cuando hablamos de Sudamérica o hablamos de Europa. Entonces, dentro de nuestra realidad, el fútbol guatemalteco es mejor que el salvadoreño, pero el rendimiento y la calidad de nuestras ligas sigue siendo muy inferior. Y desafortunadamente Luis Fernando Tena tuvo que luchar con eso. La falta de material humano en el redondo guatemalteco y el poco material humano jugando en el exterior. Ahora, ¿se pueden revertir las cosas? Sí, porque viene una generación de futbolistas guatemaltecos muy interesante. Lo he mencionado en repetidas ocasiones. El futuro de Guatemala es bastante alentador. Jóvenes militando en ligas de primer nivel alrededor del mundo. O sea que, ojo a lo que podría ser el futuro de Guatemala. Si Luis Fernando Tena continuará después del partido del próximo martes, no sé. Pero que hizo un buen trabajo con Guatemala, para mí lo hizo. Llevar a la selección de Guatemala a semifinales en la pasada Copa Oro, yo creo que fue un trabajo muy, pero muy bueno. Ahora, Reinaldo Rueda, técnico que para mí, y lo vuelvo a repetir, el colombiano no es de mi agrado. Prueba en lo que ocurrió el pasado jueves en ese partido ante la selección de Nicaragua. Marco Figueroa se lo comió vivito. No pudo responder al planteamiento que le puso la selección de Nicaragua. Y Reinaldo Rueda llegó en el 2023, en agosto del 2023, en una nueva etapa al frente de la selección de Honduras. Pero siento yo que ya está en el ocaso de su carrera, sin quitarle mérito de lo que ha hecho en el pasado como director técnico y lo que ha logrado. Porque eso hay que aplaudirlo y no se puede desmeritar. Sin embargo, en mi opinión, ya está en el ocaso de su carrera y no era el técnico idóneo para que llegara a dirigir a la selección de Honduras. Y el 2-0 de Nicaragua sobre la selección de la H simplemente me da la razón. Si hablamos de Marco el Fantasma Figueroa, mire, un técnico criticado, es más criticado que amado, y eso téngalo por seguro. Es un técnico que va de frente, es un técnico que le dice sus verdades a todo el mundo, es un técnico que no cae bien, es un técnico pedante, pesado, lo que usted quiera, pero usted llevó a un técnico de una selección para que dirija y saque a su selección adelante, o lo llevó para que conozca a una de sus hijas. Responda esa pregunta. Si usted llevó a un técnico para que se haga cargo de una selección en un fútbol que está creciendo, mire, mis respetos porque llevó a la persona idónea. Pero si usted quiere un amigo,
o quiere un yerno o cuñado, no le recomiendo a Marco el Fantasma Figueroa. Pero soy bien honesto. Podrá ser pedante y lo que quiera, pero el 2-0 sobre Honduras me da la razón. El 1-1 en el Estadio Nacional ante Costa Rica me da la razón. Mire, si la selección de Nicaragua cayó goleada en la pasada jornada por Costa Rica, no fue por culpa de Marco el Fantasma Figueroa, fue culpa de los errores que tuvo el guardameta en ese partido. Regaló 3 goles. Si eso no se da, estuviéramos hablando de que Costa Rica hubiera perdido el tren rumbo al Mundial hace ratos, porque ese partido hubiera terminado 1-1. Porque Costa Rica, la selección de Nicaragua no le jugó mal a Costa Rica, porque la sorprendió y le marcó un gol a Keylor Navas. ¿O no se acuerda usted de ese partido? Entonces, para mí, Marco el Fantasma Figueroa es el técnico idóneo para un fútbol que está creciendo. Y lo vuelvo a repetir, como lo he repetido en miles de oportunidades. El fútbol en Nicaragua está creciendo. Ojo con el Real Estelí, ya lo demostró. El Diriagén ya lo demostró. Han dado cátedra de profesionalismo a la hora de movilizar esos equipos. Los resultados que han sacado en Copa Centroamericana. Muchos resultados mejores que muchos equipos con mucha más tradición en el área centroamericana. Y a nivel de selecciones, Nicaragua está creciendo. A nivel de selecciones femeninas y selecciones juveniles masculinas. Entonces, usted haga su conjetura y dígame si Marco el Fantasma Figueroa no ha realizado un buen trabajo en Nicaragua o ha realizado un buen trabajo. Para mí, lo vuelvo a repetir, mis respetos para Marco Figueroa, porque para mí ha sacado los resultados. Si usted quiere un amigo, mire, vaya a cualquier lado, pero no se lo recomiendo. Pero si usted quiere un técnico, se lo vuelvo a repetir, es Marco el Fantasma Figueroa. Y aquí llegamos a hablar de don Hernán, el Bolillo Gómez. Este sí es bueno como amigo, malo como técnico, porque él bien bonachón, es como ese tío que usted tiene que lo va a ver en las fiestas navideñas y dice, ahí viene el tío. Mire, igual es el Bolillo, porque tiene, como dicen en mi tierra, tiene paja, da garabato, es bien amigable, pero como técnico, en el ocaso de su carrera también, es malo. Si no, pregunte los resultados, y solo 2 triunfos ha tenido con la selección de El Salvador desde que llegó a finales del mes de febrero de este año. Así, don Hernán. Así. Entonces, a eso es lo que vamos. Un técnico que es malísimo, que podrá tener, sí, clasificó a 5 selecciones al Mundial. Maravilloso. Qué bien, hay que aplaudirle. Qué buen trabajo el que realizó. Pero en Honduras no hizo nada. ¿Se acuerda cuando analizábamos los números con la selección de Honduras? Incluso muchos de mis hermanos centroamericanos, donde ha dirigido, me decían, Saúl es un vende humo. Es mentiroso y lo es pajero, como dicen en El Salvador, ya que le gusta tanto El Salvador que se acostumbre, es pajero. Entonces, esa es la historia de nuestros técnicos en estas eliminatorias. Mire, no podemos olvidarnos del Grupo B, de los resultados de lo que ocurrió en el Grupo B. En el Estadio Nacional, Bermuda cayó ante Curazao con marcador de 7-0 y Curazao podría dejar a Jamaica sin mundial, así como lo escucha. Y en el Estadio Crawford, Trinidad y Tobago le hizo la maldad a Jamaica y empataron a 1. Mire, Curazao tiene 11 puntos, Jamaica tiene 10, Trinidad y Tobago tiene 6 y Bermuda tiene 0 unidades. El próximo partido se enfrenta la selección de Curazao ante la selección de Jamaica. Un empate deja a la selección de Jamaica sin mundial y Curazao estaría clasificando a la Copa del Mundo. Ahora bien, martes 18 de noviembre, partidos de no perderse, partidos
con aroma a mundial, porque aquí vamos a conocer ya si se dan los números o no se dan. Si tendremos representantes centroamericanos en la Copa del Mundo o simplemente lo vamos a ver todos por televisión. Mire, Panamá, El Salvador en el Rommel Fernández. Favorito, Panamá. Por todo lo que usted quiera. Por todo. Panamá es gran favorito y tiene que ganar con goleada. Guatemala, Surinam. No sé qué pensar de ese partido, porque si lo tiráramos al aire, si Guatemala quisiera hacerle el mal a la selección de Panamá, se deja ganar por Surinam y ahí terminó todo. No creo que suceda, porque el Flaco Tena es un técnico muy respetuoso de su trabajo y yo creo que nadie se quiere regalar. Costa Rica, Honduras. Costa Rica tendría que ganarle con goleada a la selección de Honduras y esperar que Nicaragua le gane a Haití. Y Honduras, si quiere ir al Mundial, tiene que ganarle a la selección de Costa Rica con goleada y evitar que le marquen goles en ese partido. Y esperar que Nicaragua le saque un empate. Si Haití le gana a Nicaragua, porque juegan en Haití, si Haití le gana a Nicaragua, tendría que ser no por muchos goles. De lo contrario, van a igualar en puntos con la selección de Honduras y tendría que clasificar el que tenga mejor diferencia de goles. Entonces, está para cualquiera, está de rompecabezas, está de romperse la cabeza. Mire, consejo, no le haga caso a aquellos que dan por seguro triunfos, porque le juro que no saben leer el futuro, porque si supieran leer el futuro, no estarían haciendo programas, serían millonarios, porque ya le hubieran pegado más de una vez a los premios de la lotería. ¿No cree usted? Por eso hay que vivir los partidos primero antes de dar resultados. Nunca pega uno con los resultados. ¿Por qué cree que yo no apuesto? Porque voy a estar perdiendo. Uno no sabe qué va a pasar el día de mañana, con que no sé qué va a pasar dentro de 10 minutos. Entonces no podemos estarnos aventurando a vaticinar resultados. Mire, esto es lo que traía para ustedes en este programa de Un Poco de Todo. Muchísimas gracias por ver el canal. Se lo agradezco de corazón. Un abrazo para todos ustedes. Trato de contestar todos los mensajes que usted me manda. De verdad, significan muchísimo para mí. Muchísimas gracias por sus comentarios. Todos son muy buenos. Hay libre expresión. Usted puede decir lo que usted quiera. Recuerde, hay que vivir el fútbol con la cabeza. Bendiciones desde ahí arriba. Nos vemos en el siguiente programa cuando sigamos hablando de este dolor de cabeza que se llaman eliminatorias mundialistas rumbo al Mundial de las Américas. Esto es Un Poco de Todo. Yo soy Saúl Salguero.